familia Manuel, bienvenidos a este nuevo episodio de Resilientes. Esperamos que sea hoy de gran bendición para sus vidas. El día de hoy tocaremos el tema del fracaso y Marsh nos trae la palabra. También tendremos todas nuestras secciones, pero por ahora comencemos con la palabra. Hola, quizás hoy te levantaste y pensaste, ¿qué va a ser de mi vida? Y no sabes cuál va a ser el propósito, el cual suceda cuando tú salgas de esa puerta y te enfrentes a este mundo. Estamos en un tiempo difícil, estamos en tiempos de cuarentena y quizás en este momento te encuentres en tu casa, en esta tarde, observándonos y quizás preguntándote, ¿qué esperanza hay hoy para la humanidad? En la vida, muchos de nosotros hemos fracasado. En la vida, muchos de nosotros hemos cometido errores. Una perspectiva diferente de cómo el fracaso como consecuencia emocional puede ser algo diferente en tu vida en esta tarde. La sensación de fracaso es una dolorosa emoción. La sensación de fracaso suele ser intensa, vital, dolorosa y en ocasiones beneficiosa para el desarrollo personal. Con el fracaso se sufre, pero de él también se aprenden muchas cosas. Las experiencias, las decisiones, con valentía y voluntad debemos superarlas. En la palabra del Señor nos encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento diferentes hombres que experimentaron esta sensación de fracaso. Varios de ellos sintieron en algún momento de su vida que no podían salir adelante por experimentar esta sensación de fracaso en su parte emocional. La Biblia describe a Adán y Eva, describe a Noé y a sus hijos, describe a Sansón y Dalila, describe a David y en total el Antiguo Testamento nos menciona 15 hombres que sintieron esa sensación de fracaso. Y es natural que en algún momento de nuestra vida experimentemos esa sensación de fracaso. No pienses que es un momento difícil o no pienses que tú no vas a poder, salir de ese momento de fracaso que estás experimentando. O quizás experimentaste en algún momento de tu vida y sientes que no estás avanzando. En este momento de cuarentena, quizás es muy difícil poder superar ese fracaso por diferentes circunstancias. Quizás tú estudiaste una carrera o estás a punto de culminarla y no encuentras un trabajo, no encuentras una mejor posición diferente a la que estabas antes de la cuarentena y sientes que no estás despegando y viene la depresión, viene la tristeza, vienen diferentes sensaciones en tu parte emocional. Pero en esta tarde yo quiero que tú puedas entender que a la luz de las Escrituras vamos a tener un mensaje de esperanza. Quizás la cifra del Antiguo Testamento de aquellos 15 hombres que fracasaron es alta, pero si vamos a la palabra del Señor y vemos cómo ellos pudieron desarrollar este fracaso, vamos a entender que solo a través del poder de Dios vamos a poder superar ese fracaso. La sensación de fracaso suele ser intensa, vital, dolorosa y en ocasiones beneficiosa para el desarrollo personal. Fracaso emocional no quiere decir síntoma de que no eres una persona aparte o diferente a las demás. Fracaso le puede ocurrir a cualquier persona, a ti que nos estás viendo en esta tarde. Quizás es un récord bíblico en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también hay casos de fracaso. Y en esta tarde quiero contarte de varios de ellos. Como primero quiero decirte, el fracaso es variado. No viene de las mismas circunstancias o en maneras iguales. Es de manera variada. Siempre va a llegar de alguna manera, sea espiritual, sea emocional o sea de manera moral. El fracaso puede venir luego de un gran éxito. Somos mucho más vulnerables cuando tenemos éxito. ¿Por qué somos más vulnerables cuando tenemos grande éxito? Porque en general cuando una persona tiene grande éxito, su confianza emocional crece. Y esto es un peligro, ¿por qué?
Esto es un peligro porque suele no pensar, no mirar, y esto es una antesala para que la persona caiga al desastre y venga el fracaso emocional. Sansón fue uno de ellos. Sansón llegó en un momento donde el Señor le había dado su poder para que pudiera rescatar al pueblo de Israel, pero conoció una mujer llamada Dalila. Esta mujer Dalila lo enredó con muchas de sus mentiras. ¿Y qué pasó con Sansón? Sansón llegó a fallarle al Señor porque vendió lo más hermoso que Dios le había dado. Vino la sensación de fracaso, vino un momento de desesperanza de sus emociones, sintió tristeza. Pero ¿qué pasó al final de esta historia? Sansón al final reconoció que solo dependía del Señor. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento que podemos ver es el rey David. David tuvo un momento en el Salmo 23 y en el Salmo 53 donde menciona cómo fueron esos sufrimientos del Señor Jesucristo, pero él también los pudo experimentar, ¿saben? Él también pudo experimentar esa sensación de fracaso, esa sensación donde sintió que su cuerpo y su alma y sus emociones no podían continuar. Pero al final de todo esto entendió que solo Dios era la esperanza mayor. En Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35, vemos una historia muy bonita que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos un ejemplo de una confianza muy alta que tenía Pedro en su corazón, de que nunca le iba a fallar al Señor. Qué paradójico, ¿cierto? Pedro sintió que nunca le iba a negar a su maestro, que siempre iba a estar firme. Pero ¿qué pasa? Él, capítulos más anteriores, que lo vemos en Mateo 26 del 69 al 75, lo podemos ver reflejado. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoselos. A ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echar maldiciones y les juró. Y a ese hombre ni lo conozco, mencionó. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que había dicho su maestro, que le negaría 3 veces, y saliendo lloró amargamente. En este momento yo trato de ponerme en el lugar de Pedro. Es una sensación muy difícil de fallarle a alguien. Y viene la sensación de fracaso, de decir que no valemos como amigos, como esas personas en las cuales confían. Pedro, la palabra menciona que lloró amargamente. El fracaso que él en ese momento sintió fue de fallarle a su maestro. Quizás muchas veces nosotros fallamos a personas que están cerca de nosotros y no sabemos cómo reaccionar o quizás qué hacer frente a la persona por la cual fallamos. Pero aquí hay un ejemplo muy claro de Pedro. ¿Pedro qué pasó? Pedro fracasó porque tenía una confianza muy alta y su corazón sintió un gran fracaso. El fracaso puede ser repetitivo. El fracaso viene también por inseguridad. El apóstol Pedro sintió una inseguridad tan grande que por eso fracasó y sintió que su vida se iba a desmoronar en segundos. Pero en Génesis capítulo 12, versículo 10, podemos ver otro ejemplo de fracaso. Y aquí lo encontramos en la palabra del Señor y dice, Abraham en Egipto,
En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán por vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron a Sarai, que era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham, le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó a faraón y a su familia con grandes plagas. Miren lo que pasa aquí, un ejemplo de inseguridad. La inseguridad de Abraham lo llevó a un fracaso en su relación matrimonial con su esposa. Es totalmente difícil de entender quizás por qué una persona actúa de esta manera por inseguridad. Y cuando el fracaso viene, se cierran diferentes pruebas. Gracias a la inseguridad de Abraham, trajo una plaga para el pueblo en esa época de Egipto, en el faraón. Cuando ocurrió esto, el faraón supo que Sarai era la esposa de Abraham y fue a él y le dijo que por qué le había hecho este mal. Automáticamente Abraham confesó su inseguridad. Una de las cosas que Dios quiere en ti es que tú confieses tu inseguridad. Cada uno de nosotros tenemos inseguridades en nuestra vida, pero cuando las confesamos delante del Señor, el Señor actúa y hace que ese fracaso no continúe a través de esa inseguridad. Otro ejemplo bonito que vemos en la palabra del Señor es 2 de Samuel 11 y Salmo 32:51. Son dos ejemplos claros de hombres del Antiguo Testamento, como Moisés al entrar a la tierra prometida. Recordemos que Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo que le hablara a la roca para que de ella saliera agua para el pueblo de Israel. Pero Moisés se dejó cargar del pueblo y golpeó 2 veces la roca con su vara. Este acontecimiento no dejó que Moisés pudiera llegar a la tierra prometida. Yo digo, wow, Moisés no pensó quizás en ese momento lo que le costaría no ser obediente al Señor. Y trajo una sensación de fracaso porque no pudo entrar a la tierra prometida. En Números 20, 10 al 13 lo podemos leer y ver reflejado. Yo te invito a que busques Números, capítulo 10, versículos 10 al 13. Números 20, perdón. Números 20, versículo 10 al 13. Y dice de la siguiente manera: luego Moisés y Aarón se reunieron en la asamblea, frente a la roca. Y Moisés dijo: escúchenme, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua abundante, y los israelitas bebieron de esta agua. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí y haber reconocido que quizás no soy santo en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven la comunidad a la tierra que les he dado. Yo no me imagino la sensación que en ese momento experimentó Moisés. Debió ser una sensación muy dura, triste. Yo creo que es todo lo que había pasado en su ministerio durante todos esos años. En ese momento, él experimentó una sensación de fracaso. Fracaso el cual quizás sintió que todo lo que él había hecho no había valido nada y que sus expectativas en ese momento habían ido a otro lugar. Otro ejemplo que ya lo mencionamos fue el rey David. Y el rey David, en ocasiones, su pecado y su rebelión fue delante del Señor y lo confesó. Cuando nosotros confesamos cada uno de los errores en nuestra vida emocional, esas consecuencias que nosotros empezamos a experimentar
van a lo profundo de la palabra del Señor. Tu fracaso debe ser compartido. ¿Por qué tu fracaso debe ser compartido? Asafat, en el Salmo 73 y 78, confiesa su fracaso. Mientras los malhechores tienen éxito, él sentía una sensación de frustración. Dios interviene para recordarle sus promesas y propósitos a Asaf, y él recupera su relación con Dios. Quizás nosotros hemos experimentado momentos de fracaso. En algún momento de mi vida, hace unos 19 años, experimenté una sensación de fracaso emocional. Sentía que nadie me iba a amar como yo quería que me amaran. Siempre el Señor estuvo ahí, reflejando su amor y su misericordia. Pero hay momentos donde nuestras emociones y cada uno de los pensamientos que vienen a nuestra mente hacen que emocionalmente nos sintamos fracasados. Y vienen las consecuencias. En mi caso, ¿qué vino? Tristeza, depresión. Quizás en ocasiones 2 veces intenté quitarme la vida. Hace muchísimo tiempo. Porque pensé que no había esperanza y que mi vida era una fracasada y que no iba a salir adelante, que no iba a ser nadie en Dios. Pero solamente Dios me enseñó y me pudo hacer ver que mi fracaso podía ser una plataforma para aquellas personas que sienten que no pueden salir. El fracaso ataca a muchas personas. Tu fracaso evitará tus peores fracasos. Y quizás tú te estás preguntando, ¿cómo puede ser esto posible? Las iglesias del Nuevo Testamento tuvieron algo sólido, que fue la palabra del Señor. Pero si no hubieran fracasado en muchos aspectos, quizás en este momento en la palabra del Señor no existirían esas cartas que nos dejó el apóstol Pablo para evitar fracasos similares. Y eso lo podemos experimentar mirando a nuestro alrededor. Yo he escuchado que pastores de renombre han fallado, han caído, servidores, quizás de nuestra congregación, o quizás tú que nos estás viendo has fallado y te sientes fracasado. Pero hay algo muy importante que yo quiero que entiendas, que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y es una palabra muy bonita que el Señor regalaba a mi vida y quiero compartirla contigo en esta tarde. Dice de la siguiente manera: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Quizás tú te estás preguntando por qué voy de fracaso en fracaso y no puedo avanzar, no puedo continuar la carrera que el Señor delimitó. Yo pensaba en la diana en la que tú botas un dardo y si el dardo cae en la mitad, quiere decir que tú ganaste los 100 puntos. Pero en ocasiones estamos lanzando y ese dardo sale por fuera, o quizás las flechas que en la antigüedad los arqueros lanzaban, era un tiro certero, un tiro fijo, pero en ocasiones esa flecha se desviaba. Y yo pensaba que a veces en ocasiones somos nosotros esa flecha, que necesitamos llegar al lugar fijo, pero a veces esa flecha se sale y decimos no sirvo para nada, yo no nací con propósito. Pero aquí en Romanos 8:28 el Señor nos está hablando de que nosotros tenemos propósitos grandes en Él porque Él los planeó. Él así quiso que fuera quizás nuestro caminar con Él. No es fácil caminar con Cristo, no es fácil, jóvenes Emanuel, salir a este mundo y enfrentar muchas cosas, pasiones desordenadas, enfrentar cambios en la sociedad. Como mujer es un poco más difícil, porque las mujeres experimentamos muchos cambios y esos cambios traen fracasos en la parte emocional fuertes. Pero tu fracaso puede ser perdonado, quiero decirte en esta tarde. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús unidos, pues se me dio de Él la ley del Espíritu de la vida que me ha liberado de la ley y del pecado y de la muerte. En Cristo siempre va a haber esperanza para ese fracaso que tú sientes en esta tarde o pudiste experimentar en algún momento de tu vida. Tu fracaso no te define, ¿sabes? Quizás tú en este momento estás pensando,
no he logrado terminar mi carrera universitaria, soy un fracasado. No he logrado conseguir ese trabajo. Tengo 37 años y no tengo un novio o una novia. Quizás tú dices, yo no nací para esto. Soy una persona fracasada, pero hoy yo te quiero decir esto. El fracaso que sentimos en algún momento de nuestra vida o quizás experimentamos no te define por ser la persona que eres. Y quiero que lo vivenciemos y lo leamos en Santiago capítulo 4 versículos 13 al 15. Santiago nos deja esta palabra y esta palabra habló mucho a mi corazón y pude entender por qué a veces vivimos experimentando ese fracaso y no podemos salir de ahí. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy, mañana, iremos a tal lado o a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben lo que sucederá mañana ustedes. ¿Qué es su vida?, nos pregunta Santiago. Ustedes son más que la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mal. Así que come y el que hace todo esto peca, a saber que no lo hace y que solo Dios es el que tiene nuestra vida en sus manos. Recuerda, tu fracaso no te define porque no es lo que el Señor quiere establecer. Filipenses capítulo 3 versículo 12 nos deja un rasgo de que ese fracaso que quizás tú sientes en este momento no es algo que quizás va a durar, no es algo que quizás está ahí todos los días de tu vida y no se va a acabar y quizás sientes dolor, frustración, tristeza, pero Filipenses 3:12 nos dice lo siguiente: no es que yo ya haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me ha alcanzado, prosigo al blanco. ¿Qué significa ese blanco? Ese punto fijo que tú debes cruzar y marcar para que ese fracaso no sea el mismo que hasta hoy te ha acompañado. Para terminar, quiero dejarte esto que un día el Señor regaló a mi vida y quiero que te quede guardado en la tabla de tu corazón y medites sobre esta historia. En una selva vivían 3 leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó una reunión para pedirles una toma de decisiones. Todos nosotros dijimos, el mono. Sabemos que el león es el rey de los animales, pero tenemos una gran confusión, se preguntaban todos los de la selva. En la selva existen 3 leones y los 3 leones son muy fuertes. ¿A cuál de ellos deberemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey?, se preguntaban todos los animales de la selva. Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener 3 reyes. Luchar entre nosotros quizás de pronto causaba en ellos división. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo descubrirlo? ¿Cómo quizás podían descubrir esos leones quién iba a ser el rey de la selva? Necesitamos saber cuál de ellos va a ser. Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, les comunicaron a los 3 leones la decisión que habían tomado. Necesitamos encontrar una solución muy simple para este problema y decidimos que ustedes 3 van a escalar la montaña más alta y más difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado como nuestro rey. La montaña era muy alta. El desafío fue aceptado por todos los animales y se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue fracasado y derrotado. El tercer león tampoco pudo conseguir subir a la montaña y sintió un fracaso inmenso. Los animales estaban impacientes y curiosos y los 3 fueron fracasados.
¿Cómo elegirán un rey?, se preguntaban. En ese momento, un águila grande en edad y sabiduría pidió la palabra. Yo sé quién debe ser el rey, dijo él. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. ¿Cómo?, se preguntaron. Es simple, contestó el águila. Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían fracasados en su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno decía de la montaña. El primer león dijo: montaña, me has vencido y he fracasado. El segundo león dijo: montaña, me has vencido y he fracasado. El tercer león dijo: montaña, me has vencido y he fracasado. Por ahora, pero ya llegaste a tu tamaño, yo todavía estoy creciendo. La diferencia la completó el águila. Es el tercer león el que debe ser el rey. Los animales aplaudieron entusiasmados al tercer león y fue coronado como el rey de los animales. No tiene mucha importancia el tamaño o las dificultades o el fracaso que estés sintiendo en este momento tú que me estás escuchando. Tus problemas, por lo menos, o la mayor parte de ellos, a veces llegarán al nivel máximo. Pero tú todavía estás creciendo en el Señor. Y en ti es más grande el que está que el fracaso o los problemas que estás experimentando en este momento. Todavía no llegas a tu límite, recuerda. Tu potencial y tu excelencia está en ¿quién? En Cristo Jesús. Las montañas de las dificultades y del fracaso no te definen por lo que eres y no tienen un tamaño aún fijo, pero tú todavía sigues creciendo. Y quiero dejarte para terminar el Salmo 63:8. Está mi alma pegada a ti y tu diestra me ha sostenido. A ti que me estás escuchando en esta tarde quiero decirte esto. El fracaso que estás experimentando es algo que necesitas pasar, porque sin esto no podrás entender cuál es el propósito y el verdadero llamado. Quizás la consecuencia emocional que estés viviendo en este momento sientas que no puedes salir y no puedes salir de ella. Pero hoy te digo que siempre en Cristo va a haber una esperanza y que tú eres escogido por Dios y que en el momento que tú decidas cambiar tu manera de pensar y de hablar y de decir soy escogido por Cristo y renuncio a ser un hombre fracasado, en tu vida todo va a ser diferente. Espero que en esta tarde tu vida sea bendecida y totalmente transformada, porque recuerda que el Señor murió en una cruz y experimentó un momento de fracaso y experimentó que la presencia de Dios no estaba. Dios te bendiga. Gracias, Mash, por la palabra de hoy. Sabemos que podemos crecer en medio de la adversidad. En las experiencias tenemos a Jeffer como invitado, quien nos hablará acerca de este tema también. Hola, para mí es un gusto poder compartir con ustedes mi experiencia acerca del fracaso. Hemos escuchado experiencias de John, de Gina, de Paula, y cada una de esas experiencias ha ido relacionada con el tema que hemos tratado. Y hoy quisiera poderles compartir a ustedes mi experiencia con la relación al fracaso. Creo que el fracaso es algo con lo cual todos batallamos, todos tenemos miedo a fracasar en las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra área sentimental, en nuestra área familiar, en nuestra área profesional y en todas las áreas. Realmente creo que todos tenemos ese miedo y también creo que este miedo es una de las cosas que Dios puede usar, ¿sí? Para poder encaminar nuestra vida, para poder glorificarse, para poder manifestar su gloria sobre cada una de estas situaciones. Mi relación con el fracaso va muy relacionada en muchas cosas, más allá de vivirlas, también ver cómo las personas a quienes más quería o más amaba también fracasaron en su momento, pero también poder ver cómo todos esos fracasos Dios los usó para algo bonito y para algo bueno. Hay un mensaje o hay un versículo en la Biblia que para mí marca mucho, y cada vez que estoy pasando una situación fuerte la recito, la hablo, la canto, y quisiera compartirlas. Está en Romanos 8:28 y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a lo que conforme a su propósito son llamados. Y así es. Muchas veces uno pasa ciertas circunstancias que uno no logra comprender. Uno no sabe ni le encuentra respuesta o le encuentra sentido a ese tipo de sucesos y situaciones. Quisiera contarles por lo menos la historia de cómo yo conocí al Señor. Y yo la conocí después de un fracaso sentimental. Tenía más o menos la edad de 17 y 18 años y tenía una relación con una niña, con una muchacha. Esta muchacha pues en un momento se equivoca, ¿cierto? Y se mete con uno de mis primos. Ella queda embarazada de él y rompió dentro de mí algo que, aunque de niño o en el colegio viví muchas circunstancias o situaciones que me hacían sentir inseguro en mi tema personal, en el autoestima, digámoslo así, que yo, o en el estima propio que yo tenía. Entonces pasa esto y deja en mí como una marca en su momento, que era de qué me faltaba, qué necesitaba, si había fracasado como hombre o si realmente ser hombre en ese momento como que no era mi rol, no era mi papel o ese tipo de cosas. Entonces, mientras tuve la relación con ella, en algún momento tuve la oportunidad de ver a la iglesia de mi familia Manuel, que es la iglesia donde nací, es la iglesia en donde estoy, es la iglesia que tengo hoy la oportunidad de compartirles un pedacito de mi historia. Cuando pasa este fracaso, yo recuerdo ese día que había visto la iglesia y llegué allí. Y creo que si no hubiese sido por esa situación, creo que si no hubiese sido porque después de eso yo me perdí en la tomada, me perdí en un desorden total de mi vida personal, no hubiera conocido yo al Señor como en la forma en que lo conocí. Si no hubiera conocido yo a esta muchacha, no hubiera recordado la iglesia. Y después de eso, pues bueno, conocí a Dios, conocí al Señor, pero también tuve que empezar a enfrentar, ver cómo la empresa de mi papá en su momento pues se había quebrado. Eso también trajo muchas no sé, sucesos, porque después de eso mi papá parte de casa con otra mujer. Y veo yo en mi casa un matrimonio de más de 20 años que se había destruido, que se había acabado. Y ver a mi mamá llorar, ver a mi hermana llorar, viendo la ausencia de mi padre, pues también eso como que empezaba a decir, no, esto estamos pero mal. Y viene lo que dice una frase, porque a los buenos le pasan cosas malas. Pero en ese momento uno no lograba entender todo lo que pasaba. Después de que mi papá se va, pues la primera parte que se toca es la parte económica. Yo venía estudiando mi carrera, hacía una carrera de electromecánica, y ver que mi papá se iba, ver que sus recursos se habían recortado, ver que no habían los recursos necesarios para poder pagar un semestre, aunque yo ya venía trabajando de tiempo atrás, ¿sí? Pues me llevó en un momento a decir, no, fracasé en mi vida profesional, creo que no voy a poder terminar mi carrera. Y en ese momento también vuelve otra vez Dios y se manifiesta, porque llega mi jefe en un momento determinado, el último día que tenía que pagar el semestre. Creo que esta historia muchos la conocen, pero es una de las historias que más ha marcado, creo yo, y a mí también me ha marcado, porque el último día, cuando ya no había la esperanza alguna de pagar el semestre, Dios usa una persona muy especial que al día de hoy le agradezco. También ha sido parte de todo mi proceso, y creo que el Señor lo puso ahí para preparar muchos caminos. Y llega él y me dice, Jeffer, sé que usted no puede estudiar, sé que la carrera no la puede costear, sé que la situación no es la mejor, entonces quiero decirte que yo, o Electroindustrial Gire, que se llamaba la empresa a la que yo trabajaba, te va a pagar a ti el estudio hasta que termine la carrera. Y claro, o sea, si no hubiese pasado la situación de creer que mi carrera se iba a acabar, no hubiera podido recibir la bendición o la forma como Dios se había manifestado ahí. Claro, pues eso fue uno de los testimonios más grandes, fue una de las experiencias que me llevó a decir, hay un Dios poderoso, hay un Dios que todo lo hace, hay un Dios que todo se manifiesta. Y uno cree que caminando en el mundo cristiano las cosas van a orar bien, uno cree que todo va a salir bien, pero pues no es así. Mientras estuve en el camino con el Señor, sirviendo, pasé diferentes procesos, situaciones que me hacían madurar cada vez más y más. Viene algo que no es muy lejano, sí, pero creo que es uno de los momentos cruciales donde
más pude denotar y entender que Dios se manifiesta en los momentos de crisis, en los momentos de fracaso o incluso en los momentos de miedo. Tuve una relación, ¿sí?, con otra persona. En esta relación pues habían muchas metas. Había sueños de un matrimonio, habían sueños de un hogar, de un apartamento, habían sueños de una empresa, habían muchas cosas. Pero en un momento determinado las cosas cambian y uno no podía entender el por qué estaba sucediendo eso. Uno no podía entender cómo era posible si ya todo estaba preparado. En un mismo instante, pues en la empresa donde venía trabajando, me dicen la empresa se acaba. Yo dije, no, me quedé sin trabajo, tengo que cambiar de rumbo, ya no voy a volver a terminar mi carrera, no entiendo qué va a pasar. También en el mismo instante, pues esta persona con la que habíamos construido, digamos, ciertos sueños, se ve en la obligación de decir, termino este camino contigo. Y yo digo, no, o sea, y también sumado a eso, pues viene el tema del apartamento, algo que se había trabajado y que se había soñado, pero también me llaman y me dicen, no, el apartamento usted lo pierde y no da más. Claro, todo me colapsó, ¿sí? Y lo confieso, en ese momento como que yo no lograba entender y no entendía por qué Dios hacía las cosas así. Y a pesar que ya había vivido experiencias acerca de situaciones fuertes, de fracasos y todo eso, no concibía este tipo de situaciones. Y recuerdo mucho un mensaje, ¿sí?, que escuché esa vez, pero también una palabra que Dios me compartió antes de eso. Y quisiera compartírselas con ustedes, que está en Éxodo 14. Te digo Éxodo 14, versículo 13 en adelante. Y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otra versión dice: y Jehová peleará por vosotros, ustedes guarden silencio. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Era muy claro lo que el Señor me compartía y me enseñaba en ese momento. Y también escuché una palabra de un predicador donde hablaba de que Dios se manifestaba y era Dios en todo tiempo. Pues claro, suceden este tipo de cosas, situaciones. Digamos que en ese momento sentí que fracasé realmente. Sentí que había fracasado en mi profesión, sentí que había fracasado en mi área, una vez más, sentimental. Sentí que había fracasado en mi área económica, en mis sueños, y creí que todo mi tiempo que había sido invertido ahí pues había sido en vano. Adicional a eso, pues también vinieron ciertos rumores, ciertas cosas que querían afectar mi vida personal, pero por eso el Señor me regala esta palabra, y cuando Él me dice: guarda silencio, sigue adelante, sigue trabajando, pues yo no entendía. Yo fui fiel a mi ex jefe, ¿sí?, hasta el último. Digamos que después de que pasa este suceso que me dice la empresa va a acabar, pasa un transcurso de unos 3, 4, tal vez un año casi, realmente. Y aún así, pues muchos me decían: hey Jeffer, deja el trabajo, Jeffer, hay mejores oportunidades, Jeffer, deja esto, deja lo otro, mira que estás mal. Pero yo sentía en mi corazón y sabía que Dios no me había dicho que tenía que moverme. Entonces también viene una palabra que está en Mateo, que es donde dice: porque las cosas que hago hoy no las entienden, mas mañana las entenderán. Y eso formó, y siempre en mi mente estaba: porque a todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien, las cosas les ayudan a bien. Y es cuando hace un año exactamente, abril del año 2019, la vida cambia, todo cambia, y empiezo a tener sentido en todo lo que el Señor me había hablado. Había esa palabra que les comparto del pastor que había escuchado, tiene una canción como tal, y es una canción que hasta el día de hoy más me marca,
y la he podido compartir con Viviana, con Gerson. Estas dos personas un día les llamé y les dije: Viviana, me gustaría poder cantar esta canción, me gustaría que ustedes la pudieran sacar y poderla compartir a la iglesia. Tuve la oportunidad de dar un mensaje a través de esa canción, digámoslo así también, porque esa canción connotó algo muy fuerte. Esa canción Dios la usó para que cada vez que yo sentía que tenía que botar la toalla, escuchaba esa canción y me decía: Dios en todo tiempo, Dios en las derrotas, Dios en las victorias, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos o cuando lloramos, Dios estaba ahí, Dios en todo tiempo. Y hace un año, en el abril del 2019, el Señor decide cambiarlo todo. La empresa que era la de mi jefe, que la empresa se había acabado, el Señor había determinado que tenía que pasar a manos mías. Pasaron muchas cosas, ¿sí? Problemas económicos, una venta que no se hizo, no sé qué, y al último mi jefe dice: Jeffer, yo siento que usted debe quedarse con esto. Y fíjense que cuando mi jefe me dice eso, a la primera persona que yo acudo es a mi papá, a ese papá que un día se había marchado, que la relación con él se había roto, y fue eso lo que usó para poder unir nuestras vidas con mi papá nuevamente. Cuando mi papá llega y me dice: Jeffer, yo lo quiero apoyar, yo quiero estar con usted, queremos sacar esto adelante, mi jefe me dice: quédese con esto, pues yo no lo podía creer, porque era muchas cosas que yo no comprendía, pero aún es ahí donde entendí todo lo que había sucedido atrás, que la relación con mi papá se había roto y Dios había usado este momento de crisis tan fuerte, para mí en mi momento, ¿cierto?, para poder unir y ligar la vida con mi papá nuevamente. Había usado este momento también para bendecir mi vida y también para bendecir la vida de otras personas, porque algo que entendí cuando recibí este regalo de parte de Dios fue que esto no podía usarlo para vanagloria mía, sino para el uso y la bendición de sus hijos, de los que se beneficiaban con ello, y esa ha sido la mira de la empresa a la cual Él me ha designado para liderar, para trabajar y para moverme. Cuando uno lidera una empresa, uno logra entender muchas cosas acerca del miedo de que no se den, de que uno siembra, de que uno hace, pero las cosas no den fruto. Pero hay algo que dice de perseverar, y más allá de perseverar también se llama de confiar, de dar pasos de fe en el Señor. El fracaso siempre va a tender a uno como a llevarlo por debajo, va a tender a hacerle uno entender cosas que no son, de decirle: usted no puede más, usted esto está perdido, el tiempo que sembró aquí se perdió, el tiempo que usted invirtió pues es en vano, mire, nadie está con usted, mire, usted está solo. Pero muchas veces simplemente nos basta creer y confiar en que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy en día mi ex jefe, lo podía compartir con el pastor Ernesto, mi ex jefe es una de las personas que me ayuda a trabajar y puedo seguir bendiciendo su vida. En mi vida familiar, y aún pasando este tiempo de contingencia que se está viviendo, pues también sirvió en su momento para bendecirnos y bendecir el hogar y tener una estabilidad. Y me siento a hablar con mi amigo Camilo también, y que si no hubiese sucedido este tipo de cosas, no hubiéramos estado preparados para afrontarlas. Siempre hablábamos y decíamos: creo que esto que está sucediendo y esto que Dios nos dio tiene un fin y tiene un propósito, y hoy lo vemos reflejado. Entonces mi mensaje para ustedes es: no dejemos que el miedo al fracaso o incluso el fracaso mismo sea lo que nos desvíe del propósito que el Señor tiene. En Romanos 8 dice que, en Romanos 8:28 más adelante dice que estas cosas Dios las usa para llevarnos a cumplir su propósito. Y Él tiene un propósito con tu vida, con mi vida, y así como se manifiesta en la vida mía, se puede manifestar en la vida de muchos. Solo basta creer, solo basta confiar, solo basta en dejar al lado los prejuicios de creer que el fracaso es a lo que vinimos a vivir, es a lo que vinimos a afrontar, sino creer en las palabras que el Señor nos da en su palabra, creer en sus promesas, creer en lo que Él nos da. No es más, quiero dejarles eso. Sé que quedó corto, sé que me queda mucho por contar,
porque Dios también hizo cosas maravillosas. Y me gustaría que pudieran escuchar esa canción, Dios en todo tiempo. Chao, chao, Dios los bendiga. Con esta experiencia podemos ver cuán bueno es Dios. Y también en nuestros recomendados de hoy tenemos una gran invitada que es Verónica Quiroga y que quiere contarnos y compartirnos acerca de diferentes tips que podemos aplicar a nuestra vida. Vero, bienvenida. Resilientes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quiero tener con ustedes una pequeña conversación sobre el tema de este programa. Lo primero es que quiero que me acompañen a ver el fracaso desde una perspectiva un poco diferente. Para eso tengo esto acá. Esta es la línea de su vida, el plan de su vida. Y hoy quiero que veamos el fracaso como esto, una pequeña grieta en ese largo plan de su vida. A veces parece que cuando nos encontramos en esa grieta es bastante difícil salir. Por eso hoy quiero ayudarles a darles 3 recomendaciones y 2 perlas respecto a cómo vivir el fracaso. La primera recomendación es que quiero recordarles que sus emociones no son definitivas. Todas las emociones de nuestra vida son buenas. Sin embargo, hay una característica que solemos olvidar sobre las emociones. Y es que son muy intensas, pero tienen una duración muy corta. Todas las emociones, sí. La tristeza y la ira también. Así que eso no es definitivo, pero hay algo que sí lo es. Y mientras estamos en un fracaso, su identidad en Cristo es definitiva. Santiago 1:17 nos ayuda a recordar por qué es definitiva. Y es porque su identidad está basada en Cristo y Él no tiene sombra de variación. Y por si acaso mientras estás viviendo en el fracaso tienes problemas para recordar tu identidad, por favor ve y revisa estos versículos. Juan 1:12, Romanos 8:17, Primera de Pedro 2:5, Segunda de Corintios 5:20 y Efesios 2:10. Bien, como segunda recomendación, quiero decirte que no trates de solucionar la situación, sino que trates de solucionar tu interior. Jesús nos dio excelentes ejemplos del orden en que debemos solucionar algunos problemas que pasamos en la vida. En Marcos, capítulo 2, desde el versículo 5 y hasta el versículo 12, nos cuentan una historia fascinante. Es la historia de 4 hombres que traen a uno de sus amigos cargados hacia Jesús y se encuentran con una multitud impenetrable. Viendo esto, deciden subir al techo, abrir un hueco en el techo y bajar a su amigo hasta Jesús. Y cuando Jesús lo encuentra cara a cara, lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sí que sabía que primero necesitamos solucionar lo de adentro para poder solucionar entonces las situaciones externas. Versículos más adelante, cuando estudies este pasaje, encontrarás que luego Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La situación que tanto agobiaba a este paralítico ahora se había solucionado, pero no antes sin solucionar lo que se encontraba en su interior. Pero está bien que en algún momento del fracaso digamos: no sé qué debo solucionar y menos cómo debo hacerlo. Y Jesús sabe que esto nos puede pasar. Por eso, Él en Juan capítulo 4, versículo 16, nos dice a quién podemos acudir. Dice que ha dejado a su Espíritu Santo, que es aquel que nos enseña y nos ayuda en todas estas cosas. Así que si hoy no sabes qué tienes que solucionar primero ni cómo hacerlo, te invito a que lo puedas leer. Como tercera y última recomendación, quiero decirte que no te afanes por salir de la situación. Más bien, deberías afanarte por generar un cambio en tu carácter. Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1 y hasta el versículo 3, nos recuerda que la paciencia es indispensable para que cada cosa tenga en nosotros su fruto completo. Así que ten paciencia y permite que el Señor sea cambiando tu carácter. Ahora voy a darte 2 perlas y espero que las puedas atesorar en tu corazón. La primera de ellas está en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 que quiero leer para ti textualmente. Dice: pues puede compadecerse Él en nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó.
Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Jesús hoy quiere que sepas que Él no es indiferente a tu dolor, pues Él también lo vivió. Jesús vivió en carne propia la decepción, la tristeza, la traición, la frustración y hasta este sentimiento que tú llamas fracaso. Así que no es ajeno a lo que tú sientes, solamente te está esperando. Y esta invitación también te la hace Él en el siguiente versículo, que es Isaías capítulo 30, versículo 18, y dice lo siguiente: pero el Señor los espera, para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos aquellos que esperan en Él. Este es mi reto para ti hoy, que tú puedas acercarte al lugar secreto y tener esa cita con Jesús. Él está esperando que tú te acerques para que Él pueda solucionar lo que parece ser una grieta sin fondo, pero solamente cuando estés más largo del camino mirarás hacia atrás y será esa una cicatriz de haber peleado la buena batalla de la fe. Bendiciones, resilientes. ¿Extrañaron los desafíos estas 2 últimas semanas? Pues hoy hay uno nuevo y Gerald nos lo trae. Bueno, resilientes, llegó la hora de nuestro desafío. Y en nuestra oportunidad queremos que recrees una fotografía, ya sea de cuando eras niño o cuando estabas con tus papás. Entre más antigua, mucho mejor. Y lo subas en tus redes sociales y nos etiquetes aquí como se puede ver, o también con el numeral resilientes. Así que queremos ver todas tus fotos, así como yo la hice con mi hermano y como la hice con mis papás. Queremos ver todas esas fotografías de cuando eran pequeñitos, de cómo han cambiado, de cómo Dios cambió sus vidas. Así que atrévete. Bueno, tristemente se ha terminado el tiempo, pero la otra semana tendremos muchos más temas y recomendados para ustedes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a este video, compartirlo para que otra persona crezca y suscríbete a nuestro canal. La otra semana venimos con más de Resilientes.